Se lo pueden poner en la pantalla, así. Y hay mucho que podemos aprender de esta historia. Obviamente podemos ver la batalla entre el bien y el mal. Vemos a Dios encarnado, siendo probado por pruebas que son similares a las que nosotros experimentamos. Y cuando comparamos la debilidad de nuestra debilidad con la fuerza de Jesús, comparamos nuestros fracasos con la victoria del Señor, nos damos cuenta cuánto es que lo necesitamos. Amén. Pero antes de empezar, vamos a orar. Padre, te damos gracias por este hermoso día. Sabemos que nuestras vidas no son perfectas, que muchos estamos pasando por momentos difíciles, pero sabemos que tus bendiciones nos acompañan, que tú estás con nosotros. Te rogamos, ayúdanos a comprender más a profundidad tu ejemplo cuando caminaste por esta tierra, especialmente esta mañana al aprender sobre la historia de tu tentación. Permítenos ser sensibles a tu espíritu para que podamos escuchar tu voz y ser santificados por tu palabra. Gracias, Señor. Amén. El pasaje que vamos a ver hoy está en Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11. Pero antes de ver ese capítulo, quiero que leamos un par de versículos antes de esto. Y vamos a ver Mateo capítulo 3, versículo 16 al 17. Y dice: después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente. Y he aquí, los cielos se abrieron y él vio el Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y he aquí, se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Así que justo antes de la tentación, Jesús tuvo este increíble evento en su vida, ¿no? Primero se produjo esta hermosa conexión entre él y Juan el Bautista, que era su primo. Y luego esta manifestación pública, los cielos se abren y vemos una señal de Dios que demuestra lo importante de este hombre, quién es él. Y por si fuera poco, también se escucha una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. ¿Y qué pasa después? La tentación. Jesús pasó de este momento de triunfo en la tentación, pasó este momento de triunfo a la tentación, y esto me recuerda a algo. Antes de que David cometiera adulterio con Betsabé, un pecado que destruyó totalmente su vida, ¿dónde estaba él? Estaba en su castillo, ¿verdad? Cuando se suponía que tenía que estar haciendo otras cosas, él estaba en el castillo. Él estaba con todo el poder, con todo el dinero, con toda la fama. ¿Qué sucedió antes que Adán y Eva pecaran? Literalmente lo tenían todo. Eran los reyes del mundo. Estaba todo a sus pies, pero no solamente eso. Adán tenía a una esposa perfecta, hermosa y sin pecado. Y Eva también tenía un esposo guapo y perfecto. Hermanas, ¿no? Tuvieron el honor también de nombrar a todos los animales y ejercer dominio sobre ellos. Y en la cima de su éxito llega la tentación. Cayeron en la trampa y cayeron fuerte. Y el mundo entero hasta el día de hoy está pagando la consecuencia de esa caída. Los primeros seres humanos que estaban sus cuerpos sin pecado no pudieron vencer la tentación. Es así como el enemigo, es como si él supiera que cuando estamos en esa cima, en la cima de nuestro éxito, se podría decir en este mundo, ahí es también cuando estamos en nuestra etapa más débil espiritualmente. Y ahí es cuando ataca, ¿no? Pero en esta ocasión, en esta historia que vamos a ver de Jesús, la serpiente, el diablo, fracasa. Y el Cordero de Dios sale victorioso. Leemos en capítulo 4, versículo 1.
Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Entonces, este retiro al desierto sugiere una separación de las cosas del mundo a estar en presencia de Dios. Esto lo podemos ver en la vida de Juan el Bautista. Se menciona que él inició su ministerio cuando predicaba en el desierto. También en el Éxodo podemos ver que el pueblo de Dios sale de Egipto, abandona Egipto para estar en el desierto en presencia del Señor. Ahora, creo que todos nos preguntamos, ¿por qué el Espíritu conduciría a Jesús a un lugar de tentación? A un lugar donde el diablo pudiera hacerle daño. Y la respuesta está en el contexto. Dios Padre acaba de declarar que su Hijo amado, en quien se complace, es este hombre, Jesús. Y en respuesta, el diablo en su arrogancia ve la oportunidad una vez más para desafiar a Dios y a su ungido. Pero esta vez no estamos hablando de Adán ni de David, sino del Hijo amado. Y es tan grande la confianza del Padre en el Hijo que el Espíritu conduce a Jesús al lugar de la tentación. Versículo 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. En la Biblia el número 40 representa tiempos difíciles. Moisés ayunó por 40 días y 40 noches en el monte de Sinaí antes de recibir la ley. Obviamente estos 40 días y 40 noches también es un paralelo a los 40 años que el pueblo de Dios, Israel, pasó en el desierto cuando ellos pues, realmente desobedecieron a Dios, por eso duraron tanto tiempo ahí y pues tuvieron que vagar todos esos años en el desierto. Así, las Escrituras establecen esta relación entre Israel y los hijos de Dios. Jesús, el Hijo de Dios. Vemos esa comparación. El primer hijo no logró vencer la tentación, pero el segundo hijo salió victorioso. De igual manera, si recuerdan, Adán también es un ser, una simbología en él. Trajo una maldición al mundo cuando él falló la tentación. Y él fue el primer Adán. Y el segundo Adán, Jesús, la restaura. Dice este versículo nuevamente, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre y acercándose el tentador le dijo, observa esta situación. El tentador llega después de los 40 días de ayuno y después de que Jesús siente hambre. Y yo sé que nosotros decimos, tengo mucha hambre, me estoy muriendo de hambre, o I'm starving, dicen en inglés, ¿no? Pero lo que nos está diciendo aquí es que el cuerpo de Jesús es tanta el hambre que si no come, mueres. A eso se refiere. Jesús fue tentado en el momento más crucial. Ahora, en comparación, recordemos de David y Adán antes de la tentación. Ellos lo tenían todo y fracasaron. Estaban en su lugar óptimo, con su pancita llena y todo, y fracasaron. Versículo 3. Y acercándose el tentador le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Cuando el diablo dice, si eres el Hijo de Dios, no creo que esté cuestionando en sí la identidad de Jesús como el Hijo unigénito. Él lo reconoce, él sabe quién es. Lo más probable es que está probando si Jesús ignora la voluntad del Padre. Lo que sugiere aquí es que Satanás quiere ver si el Hijo, siendo hijo, tiene un privilegio, ¿no? Y él ha de pensar, ¿se puede aprovechar uno? ¿Puede aprovechar uno ese privilegio? ¿Recuerdan a Adán y a Eva? ¿Qué les dijo el tentador? No vas a morir si comes de la fruta prohibida. Más bien vas a conocer el bien y el mal. Y hasta el día de hoy, los hijos de Dios, su iglesia, escuchan el mismo susurro de Satanás. Tú eres cristiano.
Tú puedes hacer esto, tú puedes hacer aquello. No importa. El mismo susurro. Y esto es importante. El Padre desea alimentar a Jesús. No es que no lo quiera alimentar, pero hay un proceso. Dios tiene el tiempo y las circunstancias para que Jesús rompa el ayuno. Recordemos por qué a Moisés no se le permitió entrar a la tierra prometida. Cuando a él se le pidió hablar con la roca, la golpeó 2 veces. Podríamos pensar que Dios fue demasiado duro con él para no dejarlo entrar, nomás por eso. Pero es que había un plan. Moisés no solamente estaba en desobediencia, la roca simbolizaba a Jesús. Si recuerdan, la primera vez que salieron esas aguas de vida de la roca, Dios le dijo, ve y golpéala una vez. Y Moisés fue, salieron aguas de vida. Y la segunda vez le dijo, háblale. Y él dijo, no, espérate. I got this. Yo sé qué hacer. Y fue, la golpeó 2 veces. Y el simbolismo de esto es que el Padre golpea una sola vez al Hijo en la cruz. El Padre toma la copa de la ira y la derrama sobre el Hijo una vez y una vez por todas. ¿Para qué? Para que nosotros ya no tenemos que ver ese sacrificio. Ya no somos parte de ese sacrificio. Ya no es por obras. Ahora simplemente tenemos que ir a esa roca, Jesús, y hablar con Él. Arrepentirnos, aceptarlo, recibirlo. Y ya, es todo. Entonces Moisés estaba quebrantando, estaba distorsionando esta hermosa imagen. Y por eso era tan importante asegurarnos a Dios, asegurarse que, entiendes, esto es importante. Le hubieras hablado como te dije. Pedro fue tentado cuando intentó evitar que Jesús fuera llevado a la cruz. Por eso Jesús le dice, quítate delante de mí, Satanás, me eres un estorbo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Pedro, Moisés y todos nosotros queremos las cosas así, las queremos ya, pero Dios tiene un plan divino y Él tiene el momento, el lugar, cuando nos lo va a dar. Y Jesús entendía eso claramente durante la tentación. Entonces, ¿cómo responde Jesús al tentador? Versículo 4. Pero él respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús no hace artimañas, él simplemente cita las escrituras. Y aquí está citando Deuteronomio 8:3, que dice, y te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Así Jesús deja claro que Dios proveerá alimento, todo ese alimento que necesitamos. Pero lo que más necesitamos es la verdad que solo viene de Él. Esa verdad es la que salva. Esa verdad es la que restaura nuestra relación con Dios. Esa verdad es la que toma nuestras almas muertas y las vuelve a vida. Esa verdad es la que nos libera. Versículo 5 de Mateo. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo. Cuando dice pináculo o el punto alto o más alto, no significa necesariamente que fue allí físicamente. Lo más probable es que haya sido una visión o una declaración visionaria, es decir, pensar o planificar con la imaginación. Versículo 6. Y le dijo, si eres Hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está,
a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. En esta segunda tentación vuelve a cuestionar la fidelidad de Jesús, pero esta vez tiene un nuevo giro. Y aquí es donde Satanás utiliza el respaldo bíblico. Es decir, en la mentalidad de Satanás, Jesús proclamó la dependencia en la palabra de Dios, así que el diablo presenta un ingenioso argumento con las escrituras esta vez, pensando que lo va a callar. Versículo 7. Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Lo que Jesús hace aquí en la hermenéutica se conoce como escritura, interpreta escritura. O sea, es incorrecto interpretar un versículo sin considerar el resto de los versículos, el resto del libro. Ignorar este principio es una de las razones por qué hay tanta herejía o tanta falsa doctrina, tantas falsas creencias. Por eso tanta gente que dice que representa a Dios, afirman que tiene el poder de sanar o declarar prosperidad y contar todo tipo de engaños basados en una interpretación que excluye la totalidad de las escrituras. Y sí es cierto, Dios sí sana hasta el día de hoy, Él sí sana cuerpos, sí sana almas, sí nos da prosperidad física y nos da prosperidad espiritual a su pueblo, pero es a su tiempo y es su voluntad, no lo que nosotros declaramos. Santiago 4:15 dice, en lugar de eso, deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Nosotros no tenemos la última palabra, Dios es el que tiene la última palabra. Versículo 8. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrándote me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Ya en la desesperación, el diablo lanza su último ataque, ya no es sutil, ya no es astuto, y ahora sí dice exactamente lo que quiere desde el principio, y esto es ser adorado, y por eso cayó. En este último intento, proclama su poder sobre la tierra, probablemente desde una alta montaña con vista a los reinos de Jerusalén, o quizás se trate de otra experiencia visionaria, ¿no? Pero observen que Jesús no dice, no puedes darme esas cosas porque no son tuyas. Él no le dice eso. Él lo que dice es, con una orden autoritaria, le dice, aléjate, Satanás. Y así es como Jesús tiene el poder de expulsar demonios, también tiene el poder de reprender a Satanás. Además, cita las Escrituras de nuevo. Esta vez hace referencia a Deuteronomio 6 y esto al no adorar a Satanás, Jesús evita repetir el pecado de Israel cuando adoró al becerro de oro. Jesús entiende lo que Adán ignoró. Solo hay un Dios y solo a Él se debe adorar. De nuevo, esta es una comparación entre el fracaso humano y la victoria de Jesús. La intención de Jesús no era obtener todo lo que este mundo ofrece, sino cumplir la voluntad del Padre. ¿Cuánto tiempo perdemos intentando obtener todo lo que este mundo tiene que ofrecer? Pero ignoramos cuando Dios nos llama a seguir su voluntad. Buscar todo lo que este mundo tiene que ofrecer, sí es cierto, puede ser gratificante, pero es a corto plazo. Y a la larga es un desperdicio. Eso es lo que Salomón lo describe como vanidad, pura vanidad. ¿Cuántos de nosotros pensamos, si obtengo eso, entonces voy a ser feliz? Ese auto, esa casa, esa pareja,
esa situación con este familiar que se arregle. Y cuando obtenga eso, realmente entonces voy a poder descansar y ser feliz. Y Salomón nos dice, yo lo tuve todo. Y a un nivel donde tú ni siquiera te puedes imaginar. Y déjame decirte, es una vanidad. No vale la pena. No sigas persiguiendo eso. Pero buscar la voluntad del Padre, aunque a veces es doloroso, y en el caso de Jesús significó la cruz, esto es vida eterna. Es vivir en comunión con Dios, vivir en comunión con Él ahora. No necesitamos esperar llegar al cielo. Podemos experimentar esa comunión con Él hoy mismo. Cuando se tiene una comunión estrecha con el Padre, lo curioso es que por naturaleza las otras relaciones son bendecidas también, te ayudan a tener esa comunión. Hermano, déjame hablarte, aquellos que son especialmente líderes de hogar. Si tienes una estrecha relación con Dios, el ejemplo de Cristo como un líder amoroso va a reflejar en tu vida también ese liderazgo. Con todos aquellos que te rodean. Recuerdo haber visto hace unas semanas atrás una imagen. Y esta imagen tenía un hombre que estaba alegre. Y en la misma imagen estaban unos niños que parecían sus hijos que se estaban acercando a él, alegres. Y a un lado se veía la esposa viendo todo, también alegre. Y arriba de esta imagen decía, el hombre fuerte. A un lado de esta imagen había otra imagen, pero en esa imagen el hombre estaba enojado y parecía que estaba gritando. Y los niños y la esposa estaban en una esquina, asustados. Y parecía que estaban llorando. Y arriba de la imagen decía, el hombre débil. Hermana, la Biblia habla sobre la virtud de la mujer prudente y del tema tan controversial de la sumisión de la esposa a su marido. Pero mira el ejemplo de Jesucristo, demostrando su prudencia a solamente hablar y hacer la voluntad del Padre, sometiéndose a su voluntad. Recuerdo hace unos años atrás, llegué a la casa y creo que pasé un mal día porque venía con el genio. Y algo no me gustó, no sé qué era, pero le contesté feo a mi esposa y ella estaba en la cocina. Y yo estaba listo. Si me contesta feo, también lo voy a contestar feo. Y saben, creo que ustedes se identifican con esto, especialmente si tienes poco tiempo en tu matrimonio o en tu pareja, o si pueden recordar hacia atrás, que uno constantemente así, queriendo, yo me merezco esto. A mí me vas a dar mi lugar, esa actitud, ¿no? Y así estaba yo, listo. Y recuerdo que mi esposa me contestó con una cálida voz, con una tranquilidad, con una gran actitud de amor. No sé qué estaba haciendo Dios con ella, pero ¿sabes qué hizo conmigo? Me destruyó por dentro. Me tomó el corazón duro que llevaba y me lo derritió. Y así pasa. Fui con ella y le pedí perdón. No tuvo que haber pelea, simplemente amor. Y eso es lo que pasa. La Biblia nos habla de esto como carbones encendidos, este concepto de que cuando tu enemigo o cuando una persona peca en contra de ti, la mejor manera de responder es hacerlo con amor. Y lo que causas es que los confundes. No entiende por qué no me merezco que entremos en una discusión. Pero ¿por qué me está hablando así?
y no saben qué hacer. Y esto es lo que la Biblia describe como carbones encendidos en su cabeza, porque no hayan qué hacer. Y hermana, así fue como mi esposa me supo hablar de una manera. Llegué con ese corazón y con ese amor se abrió una pequeña grieta donde pudo entrar el amor de ella y empezar mi cambio. O sea que Cristo nos dio su ejemplo a los dos. Nos da el ejemplo a los dos, al hombre y a la mujer. Él nos muestra a los dos su amor por igual. Nos da esa bendición de su guianza, porque es una bendición la guianza que Dios nos da, su palabra, para nuestro beneficio espiritual. La prosperidad de Cristo sí existe, pero no hablo de la esa que escuchamos allá afuera. Esa prosperidad enfatizada en lo material y en lo temporal. Más bien hablo de la prosperidad bíblica que beneficia nuestra alma y que es eternal. Capítulo 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 9, dice, porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros por medio de su pobreza llegarais a ser rico. Todo lo que hizo Jesucristo, incluyendo la victoria sobre la tentación, fue para nuestra riqueza espiritual. Esa es la verdadera riqueza que debemos de buscar. Y esta prosperidad se nos ofrece con gran amor. El amor de Dios es tan grande que creo que es imposible para nosotros realmente entenderlo en su totalidad. Mira un versículo conmigo, Juan 13:23. Aquí vemos la historia, para darles un contexto, la historia de cuando Jesús identifica a Judas el traidor. Y dice en el versículo 23, uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, hablando del apóstol Juan, estaba a la mesa, reclinado en el pecho de Jesús. Ahora, quiero que realmente imaginemos este relato. No sé tú, pero yo me sentiría bien raro poniendo mi cabeza sobre el pecho de uno de mis hermanos. Y creo que si lo hiciera, ellos también se iban a sentir incómodos. Y creo que si lo hiciera, todos los que estaban aquí viéndonos también se iban a sentir incómodos. Pero lo que pasa aquí, en Juan, no es así. No hay incomodidad. Juan, un hombre adulto, pone la cabeza sobre el pecho de otro hombre adulto. Y no hay nada de malo en esto. ¿Por qué? Por el amor que ese hombre estaba dando. Toda norma social no importaba. Lo que importaba es ese hombre sé que me ama y no hay nada de errado en esto que me acerca a él. Entonces, este amor, recordamos que no solamente para recibirlo, sino también es para darlo. Entonces, nuevamente la pregunta, ¿por qué Cristo tenía que ser tentado? Y creo que por lo menos hay 4 razones. La primera, porque Cristo tenía que cumplir la ley. Algo que el pueblo de Israel, ellos no pudieron hacer. Pero Cristo, el nuevo Israel, el nuevo pacto, Él sí pudo. Nadie lo pudo hacer. Ni el pueblo de Dios, ni los fariseos con todas sus reglas, ni el rey David, ni Moisés, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni tampoco Adán con ese cuerpo perfecto lo pudo lograr. Pero Él lo hizo, Jesús lo hizo. Número 2, para derrotar al tentador Satanás. Solo hay un Dios y solo este se debe de adorar. Y Satanás, como lo mencioné antes y como podemos recordar, desde el principio él se rehúsa a aceptar esta realidad y por eso sigue atacando al pueblo de Dios. Y Jesús lo vence. Número 3, para darnos ejemplo de que la victoria sobre la tentación, sobre el pecado, sí es posible. La tentación puede que sea grande, pero si ponemos nuestros ojos en Dios, así como lo hizo Jesús, podemos superarla. Número 4, para mostrarnos
que la relación con el Padre es más importante que todo lo que el mundo tiene que ofrecer. Recuerdo que nuestro hermano José, hace unas semanas atrás, en su sermón, enfatizó mucho en este entendimiento bíblico de la presencia de Dios. Y creo que para mí fue un gran refresco para mí. Me sentí tan bien en escuchar eso, ese recordatorio, porque es verdad. Cada vez cuando he tenido mis devocionales con mis hijos y se da la oportunidad de tocar el tema del cielo o de lo eterno o del paraíso, siempre enfatizo eso, de la presencia de Dios. Sí, es cierto, Dios nos va a dar, nos va a dar premios, nos va a quitar toda lágrima, Él nos va a quitar todo pecado, vamos a convivir, nos va a estar dando vivencia, una vivienda, pero todas esas cosas juntas, si las comparas con esta una sola cosa, la presencia de Dios no se compara. La presencia de Dios es lo más importante y eso lo podemos experimentar ya. Y esta razón es la por qué Jesús pasó la tentación y lo logró como victorioso, porque estaba en la presencia del Padre. Por último, versículo 11. El diablo entonces le dejó, y he aquí los ángeles vinieron y le servían. Entonces Satanás se retira, pero eso no significa que su actividad malvada ya haya terminado. En el Evangelio, según San Lucas, al final de su narración de esta historia sobre Jesús y la tentación, en el capítulo 4, versículo 13, Lucas aclara, cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de él esperando un tiempo oportuno. Y así es como actúa el enemigo. Cuando estamos solos pensando, yo ya lo tengo todo bajo control, ahí es cuando nos encontramos en nuestro momento más débil, porque confiamos en nosotros mismos en lugar de confiar en el Señor. Ahora, algunos podrían pensar o decir, bueno, este es Jesús, el Dios encarnado. O sea, ¿cómo podemos seguir sus pasos? ¿Cómo hacerlo? Lo quiero hacer, pero ¿cómo lo voy a hacer? Primero tenemos que recordar que parte de la obra de Jesús fue venir al mundo y cumplir la ley, y lo cual también incluía pasar la tentación. Y Él lo logró. Y nosotros hemos fallado a esa prueba, pero Él lo hizo por nosotros. Y por eso es que Él es nuestro Rey, Él es nuestro Salvador, porque Él hizo algo que nosotros no pudimos, o que no, hasta el día de hoy no podemos en su perfección. Ahora, entendiendo esto, ¿cómo entonces podemos seguir sus pasos? La respuesta está en la pregunta. La respuesta a esta pregunta se encuentra al principio de la narración de Lucas sobre la tentación de Jesús. Lucas 4:1 dice, y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto. ¿Cómo volvió al Jordán? Lleno del Espíritu Santo. ¿Quieres estar lleno del Espíritu Santo? Creo que todos diríamos que sí, ¿verdad? Pero ¿cómo lo logramos? Bueno, veamos cómo otros lo lograron. El día de Pentecostés, los apóstoles y el resto de los creyentes, dice la Biblia, que fueron llenos del Espíritu Santo. Cuando esto sucedió, la Biblia nos dice que estaban en comunión, que solía pasar tiempos juntos en oración, y sabemos que muchos de ellos pasaron muchos años, 3 años por lo menos, siguiendo a Jesús y aprendiendo de Él. Antes de que Esteban fuera apedreado, la Biblia dice que fue lleno del Espíritu Santo. Y antes de eso, dio un largo discurso de memoria de Jesús y las Escrituras. La palabra, él conocía y entendía la palabra de Dios. Se dice que John Bunyan, el autor de El progreso del peregrino, se dice de él que conocía tan bien las Escrituras que si se cortaba la piel,
sangraría la Biblia. Las personas que fueron llenas del Espíritu Santo lo fueron porque andaban con el Señor, estaban en presencia del Señor. Aprendían a través de las Escrituras, estaban en comunión con Dios mediante la oración y en comunión con otros creyentes al compartir sus vidas con ellos. Una persona llena del Espíritu Santo no se enfoca en los deseos carnales, sino en la revelación divina. Para tomar las decisiones correctas y vencer la tentación, la verdad, es decir, la palabra de Dios, esa debe ser la que nos guía. No nuestras emociones. No follow your heart. Sigue la verdad. Esa verdad que fue revelada a través de su palabra. Una persona llena del Espíritu Santo no confía en sus propias fuerzas, sino que se humilla ante el Señor en oración. La oración fue lo único que los discípulos le pidieron a Jesús que le enseñara a hacer. Y eso es porque veían el poder en la oración, en la vida de Jesús. Una persona llena del Espíritu Santo está comprometida y rodeada de otros cristianos. Mira a tu lado, a tu alrededor, la persona que sigue de ti, la persona enfrente de ti, la persona atrás de ti. Esa persona te necesita. Yo te necesito. Los líderes de aquí de la iglesia te necesitan. ¿Y sabes qué? Creo que tú también los necesitas a ellos. Nos necesitamos mutuamente. Si estamos pasando por cosas difíciles, necesitamos a esa persona a un lado que nos anime. Si estamos caminando en pecado, necesitamos a esa persona que nos exhorte. Si estamos alegres, queremos estar gustosos con esas personas que realmente se van a alegrar con nosotros. Especialmente cuando estamos viviendo en victoria en las cosas espirituales. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué asistimos a la iglesia todos los domingos? ¿Por qué dedicamos nuestro tiempo, especialmente aquellos que servimos, y nuestros recursos para esto? Porque hay alguien más grande que nosotros, que nos da un verdadero propósito, y su nombre es Jesús, el Cristo. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por el día de hoy. Te damos gracias porque podemos ver en tu vida, Señor, ese caminar perfecto. No solamente viendo esa palabra perfecto, sino realmente viendo el ejemplo, Señor, que nos ilustras, que nos das convicción, que nos das también esperanza a poder lograrlo, Señor, a seguir tu camino y estar en presencia del Padre para así encontrar esa paz que solamente tú puedes dar, Señor. Perdónanos por nuestro caminar, nuestro egoísmo, nuestra actitud de estar lejos de ti, Señor, de estar buscando las cosas del mundo. Perdónanos porque hemos fallado. Y por eso te amamos, Señor, porque eres tan grande, tu amor es tan grande que entra en nuestros corazones endurecidos, hace esa grieta y nos sanas, Señor, nos muestras tu verdad y así podemos nuevamente voltear hacia arriba y decirte, a mí aquí estoy, Señor, aquí estoy y te quiero seguir, tú eres mi Rey y tú eres mi Salvador y me pongo ante tus pies para que me guíes, Señor, muéstrame el camino, transfórmame, purifícame, como dice la alabanza. Te damos toda la gloria, Señor, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Gracias, hermano. Pastor.